Setelah partner, comprendere coraggio, abbiamo un cancro che famiglia corrompe, fame di mandano a te, se tengono a cattività per lei, se ti ricorda. Cecilia Carter, es que exporta y con el Cecilia que no chama nada tachamis, es que Cecilia Carter ambo a cassette papera ya de ses guardan scholen. Shanky se tamane. Dios mío, tata Dios me llamó, ya Dios me llamó, ya Dios me llamó. Bien. Dios me llamó, ya Dios me llamó. Mas kita cuma saya lihat kini kain jadi saya ni mereka spesial ni kata Dios nama mereka saya cuma Ya, pues no. Dios me llamó. Dios me llamó. Estila, es más hijo. Además, mira guapas. Y jamás será.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. Van a decir: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito seas Dios Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito seas Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de tu iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. José Oscar y Frida Carmen, la iglesia participa de su alegría y lo recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja, que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Oremos. Señor, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia, concede a estos hijos tuyos que realicen en su vida de esposos este designio que conocen por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía.
También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor a todas horas. Aleluya. Bendigamos al Señor a todas horas. Aleluya. Proclamemos qué grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Vuélvanse a Él y quedarán radiantes, jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido, de su tribulación lo pone a salvo. Bendigamos al Señor a todas horas. Aleluya. A quien teme al Señor, el ángel del Señor lo salva y cuida. Prueben, verán qué bueno es el Señor, dichoso quien Él confía. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios, aleluya de todos los pueblos, aleluya la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús dijo: desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Actualmente los sacramentos los tomamos como una costumbre, como un evento social, como una oportunidad de lucimiento, como un motivo para una gran fiesta. Y eso no son los sacramentos. Los sacramentos son una responsabilidad y es un compromiso grande que se adquiere con Dios, porque Dios no quiere simpatizantes, Dios quiere hombres y mujeres comprometidos en su obra salvadora, en su obra redentora. Entonces, para eso se celebran los sacramentos, como un compromiso que tomamos con Dios de colaborar con Él en la salvación del mundo. Dios no necesita fans, no necesita simpatizantes, admiradores, no, Él quiere profetas, es decir, gente que le ayude a anunciar el Evangelio, la buena nueva. Y en el caso de la vida matrimonial, que lo hagan desde esa vocación, ser profetas, ser personas comprometidas en la obra de la salvación desde la vida matrimonial, desde la vida de los esposos. Pídanle al Señor que en ese momento que pronuncien las palabras, se entreguen el anillo y las arras, Dios derrame su bendición sobre ustedes para que puedan cumplir
todas sus obligaciones de esposos cristianos en la Iglesia Católica. Hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice abundantemente el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, Padre. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, Padre. ¿Están dispuestos a engendrar responsable, amorosa, inteligentemente los hijos e educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, Padre. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, José Óscar, te acepto a ti, Frida, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, José Óscar, yo, Frida, te acepto a ti, José Óscar, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Sus anillos y sus arras, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Frida Carmen, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. José Óscar, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Frida, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Óscar, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Oremos, hermanos, a Dios Padre y pidámosle que llene con sus dones a estos nuevos esposos y mire con bondad a toda la familia humana. Después de cada petición responderemos diciendo: te rogamos, óyenos. Para que la unión de Óscar y Frida
llegue a ser para todo signo vivo de amor de Jesús por su iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que su matrimonio se vea enriquecido con una descendencia feliz, que sea alegría para el mundo y gozo para su hogar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor en su gran misericordia bendiga a su iglesia, santifique a sus ministros, sea ayuda de los que sufren y llene el mundo entero con sus dones. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos, Óscar y Frida, los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre, ven Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acompañemos a Óscar y a Frida, que por primera vez como esposos cristianos se dirigen a Dios como su Padre, para que con su ayuda logren hacer realidad lo que hoy han prometido ante el altar, de ser una imagen del amor que Cristo tiene por su esposa, que es la iglesia. Y pidamos por todos aquellos matrimonios que pues aún están muy lejos de hacer realidad esto que prometieron el día que celebraron también el sacramento del matrimonio. Digamos con fe y esperanza la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Óscar y Frida, ustedes ya son esposos cristianos, están unidos por el sacramento del matrimonio. En este momento en que van a recibir la bendición solemne de parte de Dios, les van a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deben hacer realidad todos los días de su vida. Pidamos a Dios que estos esposos que han unido ante el altar su vida por el sacramento del matrimonio
por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos por el amor. Señor, tú que para revelarnos un designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completado con el sacramento en la unión conyugal de tus fieles, quedara presente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Óscar y Frida, tu mano amorosa, e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédele, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inician se comuniquen los dones de tu amor, y siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concédeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y formen a sus hijos según el Evangelio, para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a tu hija Frida, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre. Dé calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adorne. Bendice también a tu hijo Óscar, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y Padre providente. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora por primera vez como esposos acercarse a tu mesa, participar algún día alegremente del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, que tanto amó a su esposa la Iglesia hasta el extremo de morir por ella. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Óscar y Frida, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Óscar y Frida, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea su fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen todos un buen día. Andando de tu mano.
Gracias.
자면 되시니란 manda toda pues ya no manda tu espera de todos modos yo me llamo ya busco la espera y escapa para busco la nombre ya un poco y nadie lo sabe cómo busco
todos modos,
que la ve se enamora. Ay, mi Alicita, ay, mi Alicita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi Alicita, ay, mi Alicita, tú tienes un cuerpo hermoso, pues que te traes, hombre, yo le contesto a todos, pues yo me caso tuyo. Ay, mi Alicita, ay, mi Alicita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi Alicita, ay, mi Alicita, tú tienes un cuerpo hermoso. Pues a ver si en esta, la segunda. Después aquí tenemos otras complacencias. A ver. Complaciendo nomás. Ahí te va, compa Javi. Te la dedico a ti. No tengo nada, animal rastrero, historia de la vida, o del penso mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alemán, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio, te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Maldita sanguijuela, imita como Paquita así. Maldita cucaracha, que infectas donde picas. Ahí quedó. Hasta ahí, porque ya no me tienen canción aquí. Sale, compadre. Complaciendo al señor Carlos allá. Un pedacito. Sale, compadre. Nos vamos con este tema, porque ya se viene la orquesta. Solo queda de ti amar. La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé contestación. Que me olvide de su amor, de lo nuestro en este mundo, pero ya no la quiero. Porque cuando el amor es muy sincero, se pregunta usted el por qué guardo esta flor. Es una rosa roja que nació de nuestro amor. La primera carta dice:
Zapatillo bonito, eso. A la pollito dice más o menos y dice. Correcto, señores, vámonos y dice. Suena el bachito, vámonos. Para que lo baile sabroso, claro que sí, saludando a la familia, feliz, a todo el mundo que está bailando, y esto dice y suena.
gracias a la Pireco. Es una forma más Pirecos, más abajenios, pachantes, que no. A la pues,